Exar Kun, tu sueño de una edad dorada para los Sith no es más que una pesadilla de la que ahora debemos despertar. Tras la derrota y rendición de Ulic Qel-Droma en el ahora devastado Ossus, los Jedi obtuvieron un valioso recurso en el Sith caído. La Armada de la República se reorganizaría y movilizaría para derrotar a los Sith en múltiples frentes. En el corredor coreliano, la flota coreliana de la Armada detuvo el avance Krath en una batalla sobre Nueva Cobb. Mientras tanto, la flota veloz de la República, liderada por el capitán Bannicus, avanzaba por el corazón del Corte. La batalla decisiva tuvo lugar en Bunta, en ese entonces conocido como Ko Bari, donde la flota veloz y las fuerzas de la República estacionadas en el cúmulo Tion atacaron a los astilleros Hoth y la flota Krath estacionada allí. Antes del combate, con el surgimiento de la Orden Mecrosa de la Casa Mechetti en el sector Tapani, los Krath habían hecho un pacto de no agresión con los Hoth. Pero en respuesta, la República diezmaría a la flota Krath y dejaría en ruinas a Ko Bari. Antes del ataque a Ossus, el Lord Oscuro habría ordenado un ataque simultáneo a Onderon. Para llevar a cabo este ataque, el Lord Sith ordenaría a Mandalor el Indomable y al grueso de sus guerreros mandalorianos asaltar el planeta. Gracias a la velocidad de sus droides de guerra Basilic, los mandalorianos llegarían rápidamente a los cielos de Isis, pero fueron avistados por la reina Galia desde su posición en el Palacio Real. Tras llamar a los jinetes de bestias, el rey Oron Kira condujo a sus guerreros al encuentro del enemigo que avanzaba. Antes de partir, Kira ordenó el envío de un mensaje a la República, informándoles del ataque y solicitando refuerzos. El combate vio a los jinetes de bestias y a los mandalorianos a bordo de sus droides de guerra batirse en duelo aéreo. Sin embargo, ambos bandos demostrarían estar igualados en los cielos. La lucha continuaría durante un tiempo, pero finalmente parecía que la situación había cambiado a favor de los mandalorianos. Sin embargo, para ese entonces, la Armada de la República había contraatacado y expulsado a los mandalorianos de sus conquistas en Iridonia, y los refuerzos de la República comenzarían a llegar a la órbita de Onderon. Bajo el mando del capitán de flota Bannicus, la flota veloz de la República llegó justo a tiempo para prestar una ayuda crucial a Oron Kira y sus jinetes de bestias. Al darse cuenta de que estaban atrapados en un fuego cruzado entre la flota de la República y los jinetes de bestias, los guerreros mandalorianos lucharon con férrea determinación. Intentando inutilizar las monturas mandalorianas con potencia de fuego, Bannicus se dio cuenta de que aquello resultaba oportuno, pero sería costoso debido a los escudos deflectores de los basiliscos. Sin embargo, Bannicus ordenaría a sus artilleros que mantuvieran el fuego pesado para intentar hacer retroceder a los mandalorianos. Comprendiendo que la batalla estaba perdida, Mandalore ordenaría a sus guerreros una retirada general a la luna de Daxon. Creyendo que podría perder a las fuerzas de la República en la densa jungla de la luna, el propio Mandalore lideraría la retirada. Durante la retirada, una nave de la República disparó contra un grupo de droides de guerra y lograría inutilizar el droide que pilotaba Mandalore. Tras perder el control de su montura, Mandalore estrelló su basilisco en una zona remota de la jungla de Daxon, lejos de cualquier guerrero bajo su mando. Al intentar regresar con sus tropas, Mandalore el Indomable se encontró con varias bestias peligrosas nativas de la luna. Y finalmente, el líder mandaloriano sería brutalmente asesinado.
Compañeros caballeros, este día es nuestro. Con el coraje que han demostrado hoy, pronto podremos poner fin a esta guerra Sith y regresar con nuestras familias. Yo sé que quiero volver con la mía, pero hoy esta victoria pertenece a los caballeros Jedi de todos lados. En otras partes de la galaxia, las fuerzas Jedi bajo el mando del caballero Barrisson Rey participaron en la batalla de Toprawa, luchando contra los Sith y sus guerreros Massassi. Aunque los detalles sobre esta lucha son escasos, se sabe que la batalla fue feroz y causó la muerte de muchos Jedi. Sin embargo, la batalla de Toprawa resultó en una victoria para los ejércitos de la luz. Tras la batalla de Toprawa, Hassen, antiguo mayordomo de la familia Drey, amigo de Barrisson y un padawan fallido de la Orden, comenzaría a revisar los escombros y cadáveres del campo de batalla en busca de los cuerpos de los Jedi caídos para añadirlos a una pira funeraria en su memoria. Al encontrarse con la contrabandista nautolana llamada Dosa en medio de lo que antes fue el campo de batalla y que en el pasado le causó bastantes problemas cuando era padawan, Hassen pronto descubrió que Dosa era en realidad una miembro de la hermandad de los Sith de Exar Kun. Percibiendo la ira de Hassen por su fallida relación con los Jedi, así como su envidia hacia Barrisson Rey, Dosa logró convencerlo para que lo ayudara a atraer a Drey y a varios otros Jedi a las cavernas Anshari, donde los acecharía. Aunque Hassen sabía que ella pretendía matar a los Jedi que él atraía allí, ignoraría el hecho que Dosa también podría matarlo a él. Hassen lograría convencer a Barrisson y a otros 7 Jedi de que había perseguido a Dosa, quien le diría que era en realidad una Sith, hasta las cavernas Anshari después de la batalla. Al llegar a las cavernas, Drey agradecería a Hassen por su buen trabajo, solo para presenciar cómo éste se precipitaba hacia la oscuridad, exclamando que había visto a la Sith más adelante. Los Jedi persiguieron a Hassen a las profundidades de las sinuosas catacumbas, y una vez que consideró que los Jedi estaban en el lugar correcto, Hassen le gritó a Dosa que estaban en posición, pero antes de que Hassen pudiera alejarse del radio de explosión de la bomba de Dosa, la Sith encendió los explosivos, matando a todos los Jedi e hiriendo mortalmente a Hassen. Al despertar tiempo después, en las cavernas, Hassen descubriría que su cuerpo había sido destrozado y desfigurado casi en su totalidad, pero había sido reparado por el Dr. Sith Uburlu. En lugar de sus extremidades destrozadas y su ojo faltante, Hassen ahora poseía antiguos artefactos Sith que aumentaban su afinidad natural con la fuerza. Uno de estos artefactos era el yugo de la apariencia, que según explicó Uburnu, permitía que la fuerza viva fluyera más allá de Hassen, ocultando así sus intenciones a otros usuarios de la fuerza. Este artefacto en el pasado habría sido utilizado por la exiliada Soxan. Sin embargo, furioso por la traición y desfiguración a manos de Dosa, Hassen rechazaría la oferta de unirse a los Sith y en lugar de eso, se dejó consumir por el lado oscuro de la fuerza, y en su ira mataría a Dosa y probablemente al Doctor también. La conquista galáctica sistemática de Exar Kun se había cobrado la vida de millones de personas durante este tiempo. Con la destrucción definitiva de la Gran Academia Jedi en Ossus, parecía que una era de paz para la Orden había llegado oficialmente a su fin. La necesidad de una resolución rápida y definitiva se había vuelto aún más que urgente. Sin embargo, la traición de Ulic Qel-Droma daría un revés tremendo a la situación de los Sith, ya que revelaría la ubicación exacta del cuartel general y centro de mando del Señor Oscuro, la luna de Yavin 4. Los líderes Jedi, bajo el mando del maestro Thon,
y Nomi Sunrider organizaron rápidamente a la flota del borde de la República para llevar la guerra de vuelta a Exar Kun. Miles de caballeros Jedi de toda la galaxia respondieron a la llamada, convergiendo en la luna selvática en una multitud de naves de combate que oscurecieron el cielo. Al mirar arriba, el Lord Oscuro reconocería al instante la traición de su aprendiz y juraría continuar la lucha contra la luz. Incapaz de contrarrestar el poder combinado de todos los Jedi, Exar Kun convocaría a gran parte de la población Masazi de Yavin 4 al Gran Templo para una última ceremonia. Guiado por antiguos libros de hechicería Sith, drenaría la esencia vital de los Masazi y usaría la energía en un ritual Sith para liberar su espíritu de las cadenas de su cuerpo mortal. Mi espíritu vivirá por siempre, para siempre. Sin saber que Exar Kun estaba usando magia Sith, los Jedi creían que debían usar la fuerza para contener al Lord Oscuro y sus oscuras influencias, tal como Nomi lo había logrado con Ulic. Gracias a los esfuerzos conjuntos de miles de Jedi, un inmenso muro de energía del lado luminoso se dirigió hacia los diversos templos Sith de Yavin 4. Sin embargo, lo que ninguno de los Jedi pudo predecir fue que su gigante onda de luz colisionaría y reaccionaría con las enormes cantidades de energía del lado oscuro presentes en la magia Sith de Exar Kun. El resultado fue una reacción en cadena masiva que provocó una enorme tormenta de fuego sin precedentes en la historia, que arrasaría el ecosistema de la luna selvática. Incapaces de controlar la tormenta, los Jedi en órbita se vieron obligados a presenciar cómo la superficie de Yavin 4 era completamente destruida por una ola de fuego, destruyendo prácticamente todo rastro de Exar Kun y los Sith. Incapaces de seguir presenciando la destrucción, las fuerzas de la luz abandonaron el sistema Yavin y pusieron rumbo al espacio de la República. Al no haber presenciado nunca algo parecido a la destrucción de Yavin 4, los Jedi quedaron atónitos y se preguntaron cuál sería el precio final de sus acciones. Tras iniciar una búsqueda a gran escala en las selvas de la luna de Onderon, los cruzados mandalorianos restantes se dividieron en sus respectivas unidades y buscaron cualquier rastro de su líder desaparecido. Sin embargo, un mandaloriano encontraría lo que quedaba de Mandalor el Indomable durante su búsqueda. Tomaría la máscara sagrada, se la pondría y así se proclamaría como el nuevo Mandalor, este guerrero Taung, quien sería uno de los últimos Mandalors de dicha especie. Posteriormente sería conocido como Mandalor el Máximo, cuyo legado impactaría a la galaxia en los años venideros. En tan poco tiempo, 2 Lords Sith, junto a los clanes mandalorianos, fueron derrotados. Parecía que la gran guerra Sith estaba a punto de terminar, y la República y los Jedi se dispusieron a eliminar la única amenaza restante para su seguridad, las fuerzas de los Krath. Con la destrucción del liderazgo Krath, el grueso del ejército se había retirado a los mundos del sistema Emperatriz Theta con la esperanza de que la República los dejara en paz. Sin embargo, la República creía que la única manera de garantizar la democracia y libertad era forzar la rendición de los Krath y recuperar el control del sistema Emperatriz Theta. Tras la derrota de Exar Kun en el sistema Yavin, el ejército de la República asedió por última vez los 7 mundos de Koros Major, erradicando finalmente al enemigo y dispersando sus restos a mundos distantes. La recuperación del sistema Emperatriz Theta finalmente devolvió el control del sistema a la República Galáctica, finalizando así la gran guerra iniciada por los Krath y dilatada por Exar Kun y los Sith.
Tras el final de la Gran Guerra Sith, muchos Jedi fueron enviados a diversas partes de la galaxia para ayudar en la reconstrucción de los mundos que habían sido destruidos durante el conflicto. Sin embargo, una cantidad alarmante de Jedi había desaparecido durante las labores de socorro, y solo tras el hallazgo de sus restos mutilados se descubrió que los Terentatex, esparcidos por Exar Kun, habían estado detrás de las matanzas. Los Terentatex eran una especie de criaturas nativas del planeta Korriban, modificadas genéticamente por la magia Sith de Exar Kun. Estas criaturas se alimentaban de la sangre de sensibles a la fuerza y eran conocidas por su predilección por las zonas contaminadas por el lado oscuro de la fuerza. Por lo tanto, varios lugares afectados por la Gran Guerra Sith eran el caldo de cultivo ideal para los Terentatex. Debido a su tamaño y fuerza, aproximadamente la mitad del tamaño de un Rancor adulto, y a sus defensas naturales contra las habilidades de la fuerza, un solo Terentatec podía igualar el poder de varios Jedi a la vez. Por ello, la exterminación de los Terentatex se convirtió en la máxima prioridad de la Orden tras el final de la Guerra Sith. Aunque la mayoría de las cacerías nunca fueron del todo exitosas, ya que los Terentatex reaparecían con frecuencia a pesar de los esfuerzos de los Jedi, un trío de caballeros había desarrollado una gran afinidad por cazarlos juntos. En dicho trío estaban Duron Keldroma, primo de los hermanos Ulic y Kei, Shael Anur, pareja de Duron, y el Twi'lek Gun Han Saresh, y eran enviados para rematar las distintas cacerías en distintos planetas. Se sabía que juntos los tres Jedi compartían un vínculo inquebrantable en la fuerza, y el Consejo creía que los tres guerreros serían capaces de derrotar a cualquier Terentatec siempre que lucharan codo con codo. La gran cacería duraría bastante tiempo, y en los últimos días de esta, los tres Jedi fueron enviados por el Consejo al mundo Sith de Korriban para destruir lo que creían que era el último Terentatec conocido. Sin embargo, al llegar a Korriban, el lado oscuro de la fuerza comenzó a infectar el vínculo que compartían, afectando principalmente a Duron, quien empezaría a tener visiones del futuro, específicamente del regreso de la influencia Rakata en la galaxia, a manos del también regreso de los Sith, esta vez liderados por un maestro y un aprendiz nuevamente. Estos Siths eran Darth Revan y Darth Malak, quienes se enfrentaban a una Jedi, quien era Bastila Shan. Debido a esto, el trío tomaría caminos separados e intentarían luchar contra los Terentatex sin el vínculo que compartían. Como resultado, los tres caballeros tendrían el mismo final. Gun Han moriría en las tierras sombrías de Kashyyyk, luego de abandonar a sus compañeros. Aún en Korriban, Duron caería en la cueva de Shilak intentando socorrer a Sheela, y Sheela fallecería en la tumba de Naga Sadow luego de ser masacrada por dos Terentatex. Tras la devastación de la guerra, los Sith fueron prácticamente destruidos y Ulic Qel-Droma vagaría por la galaxia en un exilio autoimpuesto. La Orden Jedi se reconstruiría, nombrando a Nomi Sunrider como Gran Maestra de la Orden, y muchos nuevos Jedi fueron entrenados para reemplazar a los caídos en la guerra. Ya en el 3986, antes de la batalla de Yavin, la guerra de Exar Kun había terminado hacía más de una década, y la República y los Jedi con ella habían comenzado a recuperarse. La Orden Jedi no se habría reunido en gran número en las últimas etapas de la guerra ni en los años posteriores. Su última gran convocatoria tuvo lugar en el Monte Meru, en Deneva, en el 3997 antes de la batalla de Yavin, durante la Cruzada Sagrada de los Krath, donde dicho cónclave habría terminado en tragedia. Ahora, 11 años después, serían convocados a la estación Exis, una estación de minería de iones en el sistema Tedio, para discutir el futuro de la Orden.
El espacio alrededor de la estación Exis se llenó de naves espaciales mientras los Jedi se reunían allí para el cónclave. Nomi llevaría a su hija, ahora adolescente, Dima Sunrider, a la estación para la conferencia, y allí se reuniría con el veterano maestro Thon, quien había sido su maestro y la había cuidado y protegido durante gran parte de su vida. También llegaría a la estación Silver, protegida por 2 cátaros, ahora una figura venerada en su mundo natal. Pero tuvieron poco tiempo para ponerse al día, ya que el cónclave en la estación Exis comenzó con un discurso de la líder de la orden. Tras dar la bienvenida a los numerosos maestros y caballeros a la convocación, Sunrider hablaría de la guerra Sith y del tiempo de sanación desde su fin. Sus palabras fueron de esperanza, al pedir a los Jedi que pensaran en el futuro y depositaran su confianza en la fuerza, ya que se había visto afectada por la terrible guerra. Mientras Nomi hablaba, Thon notó que los Jedi reunidos admiraban a su antigua Padawan y la seguían. Se sentiría orgulloso de ella. Por otro lado, Dima Sunrider ya estaba aburrida de la conferencia, lo que agravaría la frustración que ya sentía por la negligencia de su madre con su entrenamiento Jedi. La chica se escabulliría, buscando alguna travesura para hacer, y encontraría justo lo que buscaba. Los tripulantes de minería de la estación se dirigían a sus naves para un turno. Dima, al encontrar una nave preparada y sin vigilancia, subiría a la cabina y despegaría con el resto de la formación. Pero la adolescente no estaba preparada para semejante vuelo. Rompería la formación y pronto se vio atrapada en un bucle magnético de una de las células de tormenta cromosféricas de la estrella local. Mientras la gran maestra Sunrider trazaba los planes para formar un nuevo consejo Jedi, detendría el cónclave al percibir el peligro inminente de su hija. Thon y Silvar también percibieron con la fuerza la difícil situación de Dima. Con la nave minera de iones robada dirigiéndose a toda velocidad hacia la estrella, Dima lograría salir en la cápsula de escape. Aún así, el peligro no había cesado y el capataz de la tripulación minera se negaría a arriesgar a su gente en su rescate, ya que era un movimiento suicida y la situación de Dima parecía desesperada. Sin embargo, en el último momento, la cápsula de escape se engancharía en un garfio de la nave de un recién llegado, Todd Donera, que llegaría tarde a la estación tras haber quedado atrapado en una tormenta de calor en Ryloth. Regresaría con Dima a la estación Exis, donde fueron recibidos por los maestros Thon y una Nomi muy aliviada. El cónclave se reanudaría. Silvar no tardó en subir al podio, pues tenía mucho que decir bajo su opinión. Ulic Qel-Droma, uno de los líderes Sith durante la guerra, había quedado abandonado a su suerte tras el fin del conflicto, y Silvar buscaba justicia. Estaba amargada por el coste de la guerra, que incluiría la muerte de Crado, su amado cátaro, y culpaba de todo al último líder vivo del régimen Sith. Exigiendo que Ulic fuera perseguido y llevado ante la justicia, Silvar hizo que Nomi reflexionara sobre sus recuerdos de él. Dima también lo hizo, aunque al ser una niña pequeña, los suyos no eran tan amargos como los de los demás. El cónclave llegó a su fin poco después. La miríada de Jedis comenzaría a separarse y la estación se vació lentamente. Todd Doneta, sintiendo que Silvar aún tenía mucha agitación en ella, invitó a la cátara a unírsele en su trabajo en Ryloth. Pero aquello no funcionaría muy bien, ya que Silvar detestaría ser una simple albañil, destacando que era una guerrera. Reuniría a los demás trabajadores e incitaría a una revuelta en contra de los líderes de los clanes Twi'lek. Todd rápidamente intervendría, avisándole a Silvar y a los demás de que los líderes y los trabajadores habían llegado a un acuerdo.
Finalmente, Silvar le pediría a Thoth que la devuelva a su hogar, Cathar. El cónclave en la estación Exis se convertiría en un punto crucial en la historia de los Jedi. Miles de años después de la conferencia, Tion Solusar, de la nueva Orden Jedi de Luke Skywalker, descubriría la ubicación de la estación Exis, así como el texto de los discursos de Nomi Sunrider. Y 11 años después, el mago del lado oscuro, conocido como Orlok, establecería su base en la estación. Durante los siguientes 2 años, Ulic Qel-Droma vagaría por la galaxia en una infructuosa búsqueda para descubrir la forma de volver a ser sensible a la fuerza. En el 3994, antes de la batalla de Yavin, tras una peregrinación a la tumba de su hermano, que más adelante se conocería al lugar como los Ecos del Dolor, en su nave recién renombrada, el Sueño de Kai, Qel-Droma se dirigiría al sistema Yavin. Allí encontraría a la cuarta luna, aún sumida en la devastación que la había azotado a finales de la guerra. El mundo entero estaba calcinado aún, el ecosistema seguía destruido y no había señales de vida por ninguna parte. Finalmente, al llegar al templo que sabía que había servido como cuartel general de Exar Kun, Ulic se detuvo en su entrada y contempló la devastación que sus acciones habían causado. Al darse cuenta de que no podía sentir nada y que no quedaba nada más que encontrar en la luna, y con una profunda tristeza por su papel en la Gran Guerra Sith, Ulic abandonaría el planeta ciego y sordo en la fuerza. 8 años pasarían, y Ulic Qel-Droma continuaba vagando por la galaxia mientras intentaba esconderse de su pasado. Aunque culpable de todos los crímenes de guerra posibles durante su periodo como Lord Sith y con una sentencia de muerte pendiente, Qel-Droma nunca fue procesado por ellos nuevamente y fue abandonado a su suerte. En algún momento durante este tiempo, Ulic Qel-Droma se habría borrado su marca Sith hecha por Marca Ragnos en la frente. En el año que ocurrió el cónclave de la estación Exis, Ulic decidió aislarse permanentemente de la galaxia y contrató a un spacer llamado Hogon para que lo llevara a un lugar donde pudiera vivir como un ermitaño por el resto de sus días. Sin conocimiento de la identidad de Qel-Droma, Hogon primero llevó al ex Jedi a Yavin 4, que finalmente había recuperado sus selvas verdes. Hogon aterrizó la nave y le mostró a Qel-Droma los grandes templos de Exar Kun, explicándole la historia a su pasajero de la batalla final de la Gran Guerra Sith por Yavin 4 y la traición de Ulic Qel-Droma al Señor Oscuro. Mientras Qel-Droma caminaba por las ruinas Sith, tendría una visión de la batalla, incluyendo una de su hermano Kai muerto. De repente, se giraría y le diría al diminuto spacer que Yavin 4 no serviría como refugio. Por ello, Hogon llevaría a Ulic al gélido mundo de Ren-Bar. Ren-Bar, que aún emergía de una reciente edad de hielo, estaba prácticamente deshabitado, aunque algunas estructuras artificiales aún se conservaban intactas. Qel-Droma y Hogon viajaron a una gran ciudadela, casi cubierta de nieve, que aún se alzaba en el duro paisaje de Ren-Bar. Ulic finalmente aprobaría su nuevo refugio y dejaría tranquilo al spacer, diciéndole que podía irse. Aunque Ulic finalmente estaba solo, no encontraría la paz que esperaba. Pasaría el tiempo practicando con su sable de luz a un operativo, aunque lamentaba seguir aislado de la fuerza y que su espada ya no fuera más que una herramienta. Mientras caminaba por el paisaje nevado más allá de su nuevo hogar, el suelo bajo sus pies cedió y caería en un profundo abismo. Qel-Droma quedó atrapado ahí durante un tiempo. Durante su estancia en ese pozo, reflexionaría sobre su pasado y lamentó profundamente la traición a Nomi Sunrider y la muerte de su hermano Kai. Mientras se revolcaba en su dolor, Qel-Droma se preguntaba por qué no podía morir allí mismo y librarse de su dolor. En ese momento, el espíritu de la fuerza de su maestro, el fallecido Arca Jedd, se le apareció.
Jed le dijo a su antiguo protegido que no debía renunciar a la vida y que aunque Khel Droma careciera del poder de la fuerza, aún conservaba su fuerza interior. Inspirado y agradecido, Khel Droma invocó el poder para salir del hoyo y le prometió a su maestro que seguiría vivo. ¿Con qué propósito? Todavía no lo sabría. En uno de sus primeros días en Ren Bar, Ulik Khel Droma se encontraba en los pasillos de su fortaleza cuando a través de una ventana rota vio a una chica pelirroja que por un instante creyó que era Nomi Sunrider. Ulik Khel Droma creyó que se estaba volviendo loco, sin embargo la chica lo llamó y se reveló como Vima, la mismísima hija de Nomi Sunrider. La joven había llegado allí luego de que, aún frustrada con su madre, decidiese que alguien debía iniciar su entrenamiento. Ese alguien se convertiría en Ulik Khel Droma, por lo que aprovecharía la oportunidad de esconderse en la carga de una nave, que casualmente se trataba de la nave de Hogon, quien estaba en la estación con la intención de conocer a los héroes de la Gran Guerra. Ya en pleno vuelo, sería descubierta por el pequeño Spacer y le pediría que lo lleve a la ubicación de Ulik Khel Droma. Pero Hogon se negaría en un inicio, ya que no tenía idea dónde podía estar. Así estaría hasta que Vima le enseñaría una holoimagen de Ulik. Con dicha proyección, Hogon ataría 2 cabos sueltos, descubriendo que aquel ermitaño que llevó a Ren Bar en realidad se trataba del mismísimo Ulik Khel Droma. Ya en Ren Bar, Vima le pediría a Khel Droma que la entrenara como Jedi, pero este se negaría, alegando que ya no tenía conexión con la fuerza. Aunque Sunrider lo combatió a cada paso, Khel Droma no cedió, y finalmente la expulsó de su escondite y le ordenó regresar a casa. Sin embargo, Sunrider, atrapado en medio de una ventisca, no pudo contactar con nadie en busca de ayuda. Khel Droma se apiadó de su futura aprendiz y se adentró en la tormenta. Khel Droma finalmente la encontró, y con su sentido de la fuerza, les buscó refugio en los páramos de Ren Bar. Los dos conversaron acurrucados alrededor de una luz, y aunque Khel Droma advirtió a Sunrider del precio de ser Jedi basándose en su propia experiencia, Sunrider aún quería aprender de él, a pesar de no tener ninguna conexión con la fuerza. Khel Droma aceptó a regañadientes enseñarle los caminos de la fuerza para completar el entrenamiento que su madre había descuidado. Aunque Khel Droma ya no poseía sus poderes, le enseñó a Vima Sunrider todo lo que sabía. La joven demostraría una enorme dedicación y progresaría con gran rapidez. Su dedicación sorprendería a Ulik, quien comentó que nunca había visto tal compromiso en una alumna. Tras un tiempo con Sunrider, Khel Droma decidió que era hora de que ella construyera su primer sable de luz. Lo hizo con éxito mediante el uso de cristales Adekan que habían pertenecido a su padre, el caballero Jedi Andur Sunrider. Enseguida, entrenarían por primera vez en el uso del sable, y aunque no podía sentir la fuerza, Ulik descubriría que aún poseía sus habilidades en la esgrima, siguiendo su propio instinto. Después, mientras Sunrider seguía practicando con su sable de luz, Khel Droma bruscamente le diría que no podía enseñarle más, pues ya no era un Jedi. Khel Droma comparó su situación con la de un pintor ciego, a lo que Vima respondería que debería convertirse en escultor para tantear el camino donde ya no podía ver. Exasperado por la lógica de su pupila, Khel Droma aceptó probar suerte con la escultura, literalmente. Ambos encontraron una montaña cubierta de hielo y erigieron un gran andamio desde el que ejercer su oficio. Khel Droma y Sunrider comenzaron sus propias obras. Mientras Sunrider usaba la fuerza para guiarse, Khel Droma empleaba su propia habilidad e ingenio. Ulik tallaría una escultura del maestro Arca Jed en la montaña, mientras que Sunrider tallaría el rostro de su padre. Lograron crear imágenes perfectas de sus respectivos personajes, y Khel Droma sintió que finalmente había honrado debidamente a su maestro.
Durante una sesión de entrenamiento con sables de luz con su joven aprendiz, Ulik aprovecharía la oportunidad para enseñarle a Bhima las dificultades de ser un Jedi, incluyendo las decisiones de vida o muerte inherentes al título de caballero. Después, Kel Droma y Sunrider regresaron a la fortaleza. Sin embargo, al cruzar la puerta, Sunrider presentía que su madre, Nomi, se dirigía a la ciudadela. Nomi se habría enterado de la ubicación de su hija gracias a un mensaje enviado por ella misma, explicándole que logró su objetivo de encontrar a Ulik y que estaba todo bien. La gran maestra entraría rápidamente y le exigiría a Bhima que regresara a casa con ella. Cuando Kel Droma se dio la vuelta, él y su antiguo amor se encontraron cara a cara por primera vez en años. Aunque Bhima se resistió y defendió a Kel Droma como maestro, Ulik reconoció que era decisión de Nomi y dejaría en sus manos qué hacer con su hija. Aunque a regañadientes, Nomi cedería a las súplicas de Bhima y decidió darle la oportunidad de demostrar lo que había aprendido de Kel Droma. Bhima llevaría a su madre a ver las esculturas de Arca Yed y Andur Sunrider que su maestro y ella habían creado juntos, mientras Ulik permanecía en su ciudadela. A solas, el antiguo Jedi agradecería en silencio a su maestro por convencerlo de que debía vivir, y aunque el pasado aún le pesaba, pensaba que tal vez finalmente podría encontrar la paz. Sin embargo, en ese momento Silvar, quien ansiaba desesperadamente vengar la muerte de su amado y había seguido a Kel Droma hasta Ren Var, lo desafiaría. Silvar habría llegado al planeta con la ayuda del pequeño Spacer Hogan, quien habría escuchado una conversación previa entre Nomi y Silvar sobre que Bhima estaba con Ulik. El pequeño Spacer ofrecería llevar a Silvar personalmente a Ren Var. Volviendo al presente, aunque Kel Droma le pediría a la Jedi Cátara que dejara atrás su ira, ya que él había hecho lo que debía, Silvar de todas formas lo atacaría y se enfrentaría a él en un duelo de sables de luz. Mientras ambos luchaban, Kel Droma se negaría a pasar al ataque y, en cambio, se conformaría con bloquear los furiosos golpes de Silvar, a quien seguía pidiéndole que superara la muerte de Crado. Se batieron de duelo hasta llegar a una estrecha pasarela, y aunque Kel Droma le rogó a Silvar que enterrara su pasado, la Cátara respondió que el antiguo Lord Sith no había sido castigado lo suficiente por lo que hizo durante la Guerra Sith. Silvar finalmente acorralaría a Ulik hasta el borde de una cornisa empinada, y mientras Kel Droma se enfrentaba a la muerte, desactivaría su sable de luz y se negó a seguir luchando. Aunque Silvar, a quien Kel Droma había llamado un peón de sus propias emociones, tuvo la oportunidad de rematarlo, ella también guardaría su arma. Kel Droma la había liberado de su ira. Pero todo cambiaría repentinamente. Un rayo blaster atravesaría la espalda de Ulik Kel Droma. El disparo fue realizado por el Spacer Hogan, quien vio su oportunidad de hacer historia al matar a quien consideraba uno de los mayores criminales de guerra de todos los tiempos. Aunque Silvar envió rápidamente a Hogan de regreso a su destino, Kel Droma resultó herido de muerte. En sus últimos momentos, Ulik Kel Droma le pediría perdón a Nomi Sunrider. Nomi le diría al moribundo Kel Droma que descansara en paz como ella ya lo había hecho. También le daría a Bhima un collar que él usaba y le agradecería por ayudarle a encontrar la paz. Sus últimas palabras declararían a Bhima como una Jedi por primera vez. Con eso, Ulik Kel Droma falleció en los brazos de Nomi Sunrider. Redimido, el cuerpo de Kel Droma desapareció, volviéndose uno con la fuerza. ¿Desapareció? ¿Pero cómo? Solo un maestro Jedi. Bhima, si no hubiese sido por tu luz, Ulik podría nunca haber visto a través de su propia oscuridad. Pero Ulik estaba cegado a la fuerza. No tenía poderes. Lo había perdido todo. ¿Cómo podría haber sido aún un Jedi, y mucho menos un maestro Jedi?
Puede que Ulic no haya sido capaz de tocar la fuerza, pero la comprendía mejor que cualquiera de nosotros. Él tenía el corazón de un Jedi. La Gran Guerra Sith fue un conflicto devastador que arrasó casi una cuarta parte de los mundos de la República y alteró profundamente el destino de la galaxia. Aunque los Sith fueron derrotados como amenaza abierta, muchos sobrevivientes escaparon y pasaron a la clandestinidad. La limpieza posterior no fue tan exhaustiva como debía, en parte por las críticas hacia el fervor militar de los Jedi tras la guerra. El Canciller Supremo presionó para que la Orden se enfocara en la reconstrucción y en los conflictos locales. Los Jedi aceptaron, aunque sabían que descuidaban a la persecución de los seguidores de los Sith y de Exar Kun. Esa decisión permitió que los Sith ocultos difundieran sus enseñanzas por la galaxia. Así, aunque debilitados, sembraron las bases para una futura reaparición. Tras la humillación sufrida ante las fuerzas de Kun y Keldroma, la Orden Jedi impulsó profundas reformas internas. El Consejo buscó imponer mayor disciplina y uniformidad entre maestros y vigilantes, fortaleciendo la autoridad central. Sin embargo, esta postura chocaba con principios del Código Jedi que rechazaban el dominio sobre otros, incluso dentro de la Orden. Se generó una fuerte oposición entre quienes defendían la antigua estructura más flexible. Aún así, varios grupos apoyaron los cambios, considerándolos necesarios para evitar otra catástrofe. Entre ellos destacó el Jedi Covenant, surgido tras la guerra. Incluso la República vio con buenos ojos una orden más estricta y organizada. La destrucción de Ossus obligaría a la Orden a trasladar su sede al Templo Jedi en Coruscant, que fue creado después de la Gran Guerra Hiperespacial, construido sobre la Aguja Sagrada, donde había un nexo de la fuerza. La República pensaba que construirían una enorme fortaleza, pero hasta este entonces no querían involucrarse en la política y con los líderes de la República de forma directa, así que solamente construyeron un pequeño monasterio de meditación. Ahora, con este cambio, el templo se convirtió en el nuevo corazón de la Orden y atrajo a numerosos miembros y aliados. Al establecerse en la capital galáctica, los lazos entre los Jedi y el Canciller Supremo se estrecharon considerablemente. Esta cercanía fortaleció la influencia política de la Orden dentro de la República. Con el tiempo, esa relación sentaría las bases para una mayor implicación en asuntos gubernamentales. El traslado marcó así una nueva etapa en la historia institucional de los Jedi. Aunque la guerra había terminado, los Jedi debieron enfrentar múltiples secuelas del conflicto. Se dedicaron a rastrear a los restos de la Hermandad Sith, erradicar a la Orden Mecrosa en lo que se conocería como la purificación de las 9 casas del sector Tapani, y también en destruir criaturas como los ya mencionados Terentatex. Paralelamente, reconstruyeron sus filas y reestablecieron el orden en numerosos sistemas afectados. También retomaron misiones tradicionales como combatir piratas y mediar disputas planetarias. Sin embargo, carecían de la fuerza necesaria para eliminar por completo la amenaza Sith. Esto permitió que sus enseñanzas sobrevivieran en secreto, especialmente en mundos como Corriban. Así, el peligro del lado oscuro permaneció latente, esperando el momento adecuado para resurgir. El fin de la guerra
también marcó el ascenso de Mandalor el Máximo como nuevo líder mandaloriano. Tras la muerte de Mandalor el Indomable, reorganizó a sus fuerzas como los Neo-Cruzados Mandalorianos. Aprovechando la debilidad de los mundos fronterizos, iniciaría una campaña de conquistas en territorios vulnerables de la República. Ante la falta de una respuesta decisiva, su ofensiva se intensificó y desencadenaría en el futuro las guerras mandalorianas. He buscado por la galaxia alguna manera de poder convertirme en un Jedi de nuevo, para que de alguna manera pueda ser perdonado y recuperar mis poderes. Pero estoy ciego y sordo en la fuerza. No puedo sentir nada aquí, aparte de la tristeza y destrucción que mis propios ojos me dicen. No hay nada para mí en este lugar. Ulick, puedo sentirte ahí fuera. Está oscuro, estoy atrapado. Sobreviví, pero estoy atrapado. Ulick, ¿por qué no me respondes? No me dejes. Ulick. ¿Ulick?